Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es Jueves Santo. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 13 versículos 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a sus discípulos, y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?» Jesús le replicó: «Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo: «Tú no me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo Simón Pedro: «En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos». Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos están limpios». Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy, este día Jueves Santo. Ya estamos en el triduo de Semana Santa, comenzando con esta celebración de hoy de la última cena, dentro de la cual Jesús le lava los pies a sus discípulos. Esta es una escena muy interesante porque, aunque está dentro del contexto de la última cena de la Pascua judía, el tema no es ni la Pascua, ni la Eucaristía, ni la pasión, ni la muerte, sino el servicio. Y es un tema muy interesante, porque en esta acción de Jesús nos modela claramente, y esto Jesús lo ha venido haciendo desde que llamó a sus discípulos. Jesús no enseña solamente de palabra, Él modela lo que enseña, y todo lo que enseña Él mismo lo vive. Así que sus enseñanzas tienen autoridad porque Él mismo lo vive. Y nada de lo que Él enseña solamente son exigencias para los que los escuchan, porque Él mismo se aplica lo que enseña. Dice el Evangelio de hoy: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos, o sea, desde que
reunió este pequeño rebaño en torno a él, Jesús los viene amando, no solamente de palabra, sino en la forma que los trata, la forma en que Él les enseña y les comparte todo cuanto Jesús ha recibido de Dios Padre, ¿no? Y es interesante el tiempo de los verbos que aquí se mencionan. Dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Aquí se refiere no solamente a los discípulos, sino a todos aquellos que Dios los ha atraído a Jesús. Y después cierra con lo siguiente: los amó hasta el extremo. Habiendo amado, tiempo pasado continuo, y ahora los amó, o sea que ese amor ahora se va a intensificar y se va a manifestar en una forma todavía más concreta, en la cual Él mismo se da, Él mismo se dona como el Cordero de Dios, que por su sangre derramada en la cruz entonces nos salva, ¿no? Su amor a Dios está manifestado en el amor al prójimo, en el amor a sus discípulos y todos aquellos a quien Dios le ha enviado. Y este amor llega hasta el extremo de dar su propia vida por los suyos. Jesús en total libertad, una libertad que le nace de su relación con Dios Padre. Esta es la calidad del amor genuino, que se ama, que se da, que se entrega en total libertad, no solamente porque tiene la capacidad, sino porque tiene el deseo de vivir para otros. Y solamente alguien que vive en esta libertad total y completa tiene esta capacidad y deseo de darse y de entregarse por otros, ¿no? Los amó hasta el extremo, dice el Evangelio. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, esto ya aquí Juan, el evangelista, está conectando los diferentes cabos que ha venido mencionando desde el principio, capítulo 1, cuando habla de la preexistencia de la palabra que es Jesús, que existía antes del tiempo y que por medio de la palabra, del verbo, Dios llevó a cabo la creación. Y este es uno de los cabos que en el capítulo 1 en cierta manera deja colgando, ¿no? Y ahora empieza a juntar estos cabos y a unirlos con esta escena cuando dice: consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, ¿no? Aquí ya nos está anticipando la ascensión de Jesús, el regreso al Padre. Dice, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Aquí Jesús toma la posición o la postura de un siervo o de un esclavo, puesto eran los siervos y los esclavos quien le lavaba los pies a los invitados, ¿no? Pero aquí Jesús, siendo el maestro, siendo el Señor, Él lleva a cabo esta acción. Y esta es una de las manifestaciones del amor de Dios en Jesucristo por excelencia. Y tengamos en cuenta que en este grupo de los discípulos que están junto con él, aún se encuentra Judas que después lo entregará, ¿no? Y también a Judas Jesús le lava los pies, ¿no? ¿Por qué uno se podría preguntar, bueno, por qué Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, ¿no? ¿Por qué le lava los pies? ¿Por qué le manifiesta ese amor? Pues es la calidad de Dios, que ama a los buenos como a los malos, que ama a todo, aunque nadie de nosotros estamos merecidos, nadie meritamos, nadie hemos ganado el amor que Dios derrama sobre nosotros. Este es uno de las verdades fundamentales del cristianismo, ¿no? Dios viene a nosotros no porque lo merecemos, no porque lo meritamos, sino por la pura iniciativa de Dios, quien viene a salvarnos de nosotros mismos, puesto cuanto Dios ha creado, Dios ama, y cuanto Dios ama, Dios desea
que su creación llegue a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y si en este caminar a Dios nos hemos desviado, nos hemos rebelado contra Dios, entonces Dios viene Él mismo en la persona de Cristo para salvarnos de nosotros mismos, para regresarnos a nuestra dignidad, para que lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y aquí a Jesús, como los evangelios menciona, que el amor de Dios, como el sol cae sobre los buenos y los malos, y como la lluvia también cae sobre los buenos y sobre los malos, pues igualmente el amor de Dios. Aquí Jesús está manifestando este amor hasta el extremo, ¿no? Del servicio a todos, ¿no? Porque a veces tenemos esta tendencia de querer juzgar de quién es digno y quién no es digno del amor de Dios. Quién tiene acceso y quién no tiene acceso. Y queremos determinar esto cuando Dios es el único que puede determinar quién es digno y quién no es digno. Y aún así, aún no siendo digno, igualmente Dios nos ama. Porque es la calidad del amor de Dios, es la naturaleza de Dios de amar todo cuanto existe, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste en cómo ese amor de Dios produce o no produce frutos para el reino? Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que responder a esa gracia, a ese amor de Dios que es derramado sobre nosotros, ¿no? Ahí podemos, utilizando el ejemplo entre Judas y Pedro, por ejemplo, ¿no? Que tanto Judas como Pedro, pues en cierta manera, abandonaron, rechazaron, entregaron a Jesús, ¿no? No de la misma manera. Judas lo hace con las autoridades, pero Pedro lo niega que lo conoce. Ni Judas negó a Jesús, pero Pedro sí niega que lo conoce, ¿no? ¿Cuál ofensa es más dura, es más seria, ¿no? Tan uno como el otro han pecado, ¿no? Y la gracia de Dios en esta acción de Jesús de lavarle los pies, de mostrar su amor por ellos, aunque no lo merecen, igualmente nosotros no lo merecemos, igualmente nos ama, igualmente nos dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, tú eres mi creación, ¿no? Y por ti he venido para salvarte de ti mismo. Pues así, la diferencia entre un Judas y un Pedro es de que Judas no tuvo la humildad de reconocer su pecado y de regresar a Jesús. Pedro sí, tuvo la humildad de decir: he pecado, y regresa y se arrepiente, y Jesús lo recibe, ¿no? Ahí está la gran diferencia en qué es lo que hace cada uno con la gracia, con el amor que Dios ha desbordado sobre ellos. Porque tanto a Pedro como a Judas, Jesús le lava los pies como una manifestación de su amor. Esto es lo que dicen las palabras que ya hemos leído. Cuando dice: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así que Jesús también muere por Judas, pero Judas no respondió a ese amor. Pedro sí respondió a ese amor, ¿no? Ahí podemos ver la diferencia. Pero es el mismo amor que se ha manifestado ante los dos. Pero la respuesta es muy diferente. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú los pies? Pedro se siente indigno de que el Señor y Maestro de él se rebaje a esa postura de siervo y de esclavo, ¿no? Al querer lavar los pies. Pero Jesús está modelando para ellos que el amar a Dios es amar al prójimo, el servir a Dios es servir al prójimo, ¿no? El creer en Dios es entrar en comunión con Dios, con Cristo, con el prójimo. Entonces, cuando entramos en comunión ya no nos pertenecemos. Nos pertenecemos mutuamente, o sea, ya no somos dueños de nuestras vidas, es lo que San Pablo nos dice también en la primera carta a los Corintios, ¿no? Ya no nos pertenecemos uno al otro, nos pertenecemos a aquel que nos ha salvado, ¿no? Igualmente, esto es lo que en el matrimonio les decimos a las parejas: ya no se pertenecen el uno al otro, ahora se pertenecen mutuamente, ¿no? Tu cuerpo ya no solamente es tuyo, tu cuerpo le pertenece a tu esposa y el cuerpo de tu esposa al esposo, ¿no? Porque es una comunión a lo que han entrado en ese sacramento. Igualmente, en nuestra relación de fe con Dios, con Cristo, con el prójimo, ya no somos dueños de nosotros mismos. Ya
por medio de esta comunión, hemos entrado a una relación en que ya nos pertenecemos mutuamente, ¿no? Y esto es lo que Jesús les está modelando y que les dice que hagan entre ellos, puesto que la vida cristiana es una continuidad de evangelio, liturgia, vida diaria y relaciones con el otro, o sea, con el prójimo, ¿no? Y una Eucaristía celebrada en comunión, por ejemplo, que no nos lleva al prójimo en hermandad y solidaridad, no es el evangelio vivido. Aquí Jesús les está modelando lo que es vivir como hijo de Dios, vivir la palabra, ¿no? De que la palabra nos tiene que llevar a la comunión entre nosotros, hacer el cuerpo como la imagen que San Pablo utiliza, hacer el cuerpo de Cristo, teniendo a Cristo como la cabeza, ¿no? Así que en este Jueves Santo Jesús nos modela hasta dónde llega el amor de Dios para con nosotros, y que este amor ahora no simplemente es para nosotros, sino para todos aquellos que Dios nos llame a compartir nuestras vidas y a vivir en comunión con ellos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.